En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. La cena del Señor, la última cena, comienza en el capítulo 13. En el capítulo 13 nos comenta San Juan cómo inicia lo de la última cena, el lavatorio de los pies. Y si estamos en el capítulo 15, significa que todavía estamos en la última cena. San Juan dedica ampliamente varios capítulos para recogernos las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las últimas palabras que van a ser como su testamento, que van a ser como aquellas palabras que van a brotar del corazón de Cristo y que es el querer de Él para su iglesia, que es lo que Él quiere que vivan sus discípulos. Y hoy la palabra que más resuena es: permanezcan unidos a mí. Permanezcan unidos a mí. Permanecer unidos a Cristo no significa estar pegado a Él solamente, no. Permanecer unido a Cristo significa hacer de su palabra nuestro itinerario de vida y en todo momento sentir que yo estoy cerca de Dios. Estoy cerca de Dios no solamente porque ando el Jesús en la boca y el diablo en mi corazón, no. Estar cerca de Jesús significa que yo vivo de acuerdo a la palabra de Jesús. Y hoy, hermanos, San Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice unas palabras tan hermosas que creo yo que el Evangelio y la segunda lectura entran en comunión totalmente, porque Jesús, si hoy nos está diciendo que permanezcamos unidos a Él y que en el Evangelio, para que podamos dar frutos, y los frutos que Jesús quiere de los cristianos son los frutos del amor, son los frutos del amor, los frutos de la paz, los frutos de la justicia. Y por eso San Juan hoy nos dice: hijos míos, nos dice a nosotros, no amemos solamente de palabra. No amemos solamente de palabra. Amemos de verdad y con las obras. ¿Verdad? Un esposo le puede decir a su esposa que verdaderamente la ama cuando pasa golpeándola, insultándola, maltratándola. No, eso es mentira. O un hijo no le puede decir a sus papás que los ama cuando sus papás pasan llorando por la desobediencia de sus hijos. No.
El amor se demuestra con las obras. Y vamos también, el amor a Dios también se demuestra con las obras. Se demuestra con las obras. Si yo digo que amo a Dios, pero me porto mal, soy desobediente, ni siquiera me acuerdo de orar, ni siquiera me acuerdo de agradecerle a Dios, ni siquiera voy a misa. No, hermanos. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que lo amo cuando mi actitud es grosera? Cuando paso insultando, maltratando, humillando, despreciando. No. El amor se demuestra con las obras. ¿Cómo yo trato a esa persona? ¿Cómo me comporto con esa persona? En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. ¿A través de qué? A través de las obras que estamos realizando. A través de esas cosas. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. San Agustín decía, Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo, que significa que a todos los demás podré engañarlos, pero menos a Dios. A Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Podemos tener cara de bueno, cara de almas puras, pero el único que puede ver lo que hay dentro del corazón es Dios. Y a Dios no lo vamos a engañar. Pero hermanos, junto con la fe también van esas obras. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. La conciencia. Monseñor Óscar Barahona decía, nos enseñaba a nosotros diciéndonos esto, que la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios que nos habla dentro de nuestro corazón. Pero también, hermanos, la conciencia, estamos hablando de la conciencia recta, porque existe conciencia laxa y conciencia escrupulosa. San Juan hoy está hablando de la conciencia recta, que es la que me habla a mí en mi interior si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Pero ¿qué pasa cuando tengo una conciencia torcida? Una conciencia laxa, una conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa es aquella, y ojo, que la conciencia laxa y la conciencia escrupulosa son dos conciencias altamente peligrosas y cualquiera de nosotros puede caer en ella. Cualquiera. La conciencia escrupulosa es aquella que ve pecado en todo. En todo. Todo es pecado para esa persona. Todo es pecado. Dice, es pecado bailar, es pecado comer esto, es pecado lo otro, es pecado. Por ejemplo, algunas iglesias protestantes, no sé si ustedes se han fijado, pero hay una iglesia, se me ve el nombre, no me recuerdo cómo se llaman estas, pero son de esa gente que andan con faldas plisaditas y los hombres andan con sombreritos, no sé si los han visto, no sé cómo se llaman ellos. Pero a ellos, para ellos es pecado usar desodorante y usar loción. Eso es pecado grave. Usted no puede usar desodorante, la mujer, aunque ande, y el hombre, aunque anden apestando a cabro garroteado, pero no pueden usar desodorante porque eso es pecado. Otra iglesia, no recuerdo cómo se llaman estos otros, que no celebran el cumpleaños. Y es pecado celebrar las fiestas de cumpleaños, porque si usted celebra cumpleaños, está celebrando la muerte de Juan el Bautista, porque en un cumpleaños mataron a Juan el Bautista. Entonces, por lo tanto, usted no tiene que celebrar los cumpleaños, porque eso es pecado. Hermanos, eso es una conciencia escrupulosa y además una conciencia torcida, porque vemos pecado donde no lo hay y no vemos el pecado donde está.
Hay gente así, hermanos, que todo es pecado para ellos. Todo es pecado. Y no es cierto. Por ejemplo, yo a veces hasta les he dicho en misa, alguien me ha dicho: padre, ¿y si yo en la boda brindé, sirvieron vino y yo brindé con mi familia? Cometí pecado, padre, porque me bebí un poquito de vino con mi familia, o me bebí una cervecita, o me bebí un traguito. Cometí pecado, padre. Si yo dijera que es pecado, estaría en un serio problema. Estaría en un serio problema. ¿Por qué? Porque el pecado es la embriaguez, cuando tú te emborrachas y cuando tú agarras la pacha de guaro y te la empinas y como que fuera el fin del mundo. Entonces yo diría, sí, o sea, ahí está el pecado. Ahí está el pecado, igual que la pregunta, el pecado de la gula. ¿El pecado de la gula en qué consiste? ¿En comer? ¿En comer? No, en comer más de lo que yo necesito. Esa es la gula. Entonces, ¿qué significa entonces? Los excesos es pecado. Porque si yo dijera, hermanos, yo dijera que beberse un poquito de vino, una copita, una cervecita, es pecado. ¿Y qué pasó cuando Jesús en la fiesta bebían vino? ¿Y qué pasó cuando en las bodas de Caná de Galilea Jesús transformó el agua en vino? ¿Ah? No es pecado. El pecado es cuando tú agarras un vicio, te pones a tomar con tus hijos, con tu familia, y no te tomas un traguito para celebrar, sino que agarras la pacha de guaro y compran los paquetes así de cajas de cerveza, porque la meta es emborracharse hasta perder la chancleta, ¿verdad? Y después agarran a darse riata, ¿verdad? Unos con otros, y al final no saben ni dónde van a amanecer los demás. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Entonces, la conciencia laxa se va por ese lado. No, hombre, y no es pecado, nada es pecado. Si Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿qué le va a andar reprochando la conciencia? Sinvergüenza, ladrón, mata chanchos, mata gallinas, roba perros. Entonces, nada, eso no le dice nada a la conciencia, porque ya el pecado ya lo tienen encarnado. Y San Juan hoy dice, si la conciencia no les reprocha nada, entonces tienen que saber que están haciendo las cosas bien. Pero ¿qué pasa cuando mi conciencia es laxa o mi conciencia es escrupulosa? ¿Qué pasa ahí? Mi conciencia se ha torcido, mi conciencia se ha desviado. Pero yo siempre pienso, por muy escrupulosa o por muy laxa que tenga su conciencia, dentro de su interior, esa persona sabe que está haciendo las cosas mal. Sabe que las está haciendo mal, sabe. Entonces, San Juan nos habla de escuchar nuestra conciencia. Y en esa conciencia Dios nos va a hablar. Y a través de esa voz que Dios nos da, de que estamos haciendo las cosas bien, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener confianza. Porque partiendo de mi unidad, de cómo yo esté unido a Cristo, así van a ser las obras. Porque si cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Y Jesús hoy nos dice en el Evangelio, pidan, todo lo que pidan yo se los concederé. Ahora bien, este mandamiento, este es un mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. ¿Y cuándo nos dio ese precepto? Cuando San Juan habla de ese precepto, está hablando, hermanos, de la última cena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre, para que el Padre que está en mí permanezca en ustedes. Ahí está la clave, ¿ve? Por eso quien cumple los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Está repitiendo San Juan en la segunda lectura que hemos escuchado hoy. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado,
que Él permanece en nosotros. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Una persona que está unida a Cristo, una persona que está unida a sus mandamientos, una persona que vive según la voluntad de Dios, hermanos, se le nota en las obras. Se le nota en las obras. Se nota cómo vive. Se nota cómo trata a las demás personas. Se nota cómo convive con su familia, cómo convive en su matrimonio, cómo convive con sus hijos, cómo convive con sus padres. Porque, hermanos míos, no nos engañemos. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, sino aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Y perdón que se lo diga, pero no todo el que va a la iglesia a darse golpes de pecho todos los domingos quiere hacer la voluntad de Dios. No nos engañemos. ¿Cuántas personas a veces dicen, no, yo ya no voy a la iglesia porque mire, padre, ahí va tal persona a la iglesia y se andaba comiendo a su hermano, andaba haciendo esto, andaba haciendo lo otro, después de la misa se fueron a emborrachar, se fueron a hacer fiesta, a embolarse y todo eso? Entonces, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Es que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a mí se me viene aquella frase del Evangelio: Judas, después de haber estado en esta última cena, haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, después de eso, ¿qué hizo? Se fue a venderlo. Se fue a venderlo. Y nosotros podemos hacer eso mismo también. Que después de estar aquí en la iglesia dándonos golpes de pecho y creer que porque ya estuvimos en la Santa Misa ya somos almas puras y santos. No, hermanito, de nada te sirve que tú y yo vengamos a la iglesia, escuchemos la palabra de Dios y si afuera no la ponemos en práctica, de nada te sirve. De nada te sirve. Y de ahí el que muchos, después de haber estado años dentro de la iglesia y yendo a la Santa Misa, pero eran como piedras que pasan años y años y años metidas en el agua y jamás les filtra una gota de agua. Así muchos de nosotros podemos estar dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, y jamás nos entra una sola palabra en nuestro corazón. Y por eso cuando salimos de la iglesia y nos vamos para una iglesia protestante, cuando yo era católico, yo era bolo, yo era mujeriego, yo era esto, yo era lo otro, ahora ya estoy salvo. Hipócrita. Lo que pasa es que tú nunca abriste tu corazón al Señor. A ninguna iglesia que ustedes vayan a misa, ningún sacerdote les va a decir, mire, vaya a golpear a su esposa, vaya a golpear a su esposo, vaya a robar, vaya a matar, vaya a emborracharse, vaya a gastarse el dinero de sus hijos con mujeres, emborrachándose. Jamás. Si lo haces es porque quieres, porque te sientes bien, porque te agrada el pecado, pero no porque la palabra de Dios nos esté mandando a hacer eso. Por eso, hermanos, tú vas a cambiar de vida. Tú vas a cambiar cuando tú quieras. Cuando tú decidas. Cuando tú de repente te des cuenta la vida que estás llevando. Te des cuenta, abras tus ojos y veas el dolor que hay a tu alrededor. El dolor de tus hijos. El dolor de tus padres. El dolor de tu esposa, de tu esposo. Cuando tú veas eso que estás haciendo a tu alrededor, entonces vas a decir, voy a cambiar. Pero mientras tú no quieras ver, pero mientras tú no quieras, si no solamente te encierres en tus caprichos, en tus egoísmos, podrás darle pasada a todas las iglesias que hay en el mundo y tú vas a seguir igual. Tú vas a seguir igual.
Como alguien que escuchaba yo por ahí decía, no, padre, si yo bebo, mire, yo chupo, yo no le hago daño a nadie. Voy, me emborracho, yo no le hago daño a nadie. Sí le estás haciendo daño. Primero, el mal ejemplo que les estás dando a tus hijos. Segundo, el dinero que te estás bebiendo que podría servir para tu vejez o para tu propia comida y no llevas nada a tu hogar, sino que solo lo ocupas para emborracharte. Tercero, esa borrachera que tú estás teniendo, tarde o temprano te va a pasar factura en tu organismo. Y cuando tú estés enfermo, con una cirrosis, con un hígado destruido, con tus riñones destruidos, ¿para quién va a ser la carga? Para la familia a la que tanto daño le has hecho y de la que le has privado de tanto por tus borracheras egoístas. Pero mientras estamos haciendo el pecado, estamos haciendo el mal, no somos capaces de reflexionar. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio, permanezcan en mí. Permanecer en Cristo, hermanos, significa escuchar su palabra y andar a Cristo en nuestro corazón y obrar según la palabra de Dios. Y sabes una cosa, no pierdes nada. No pierdes nada. El que tú luches por ser un buen hijo, una buena hija, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre de familia, una buena madre de familia, no vas a perder nada. Y es lo que Jesús quiere. Cuando tú cambias, no le estás haciendo el favor a Dios, te lo estás haciendo tú mismo. Y se lo estás haciendo a las personas que están a tu alrededor. Pidamos al Señor, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a ver qué es la vida que estamos llevando y qué es lo que tenemos que cambiar. Y si sentimos que somos demasiado débiles para poder cambiar, para poder levantarnos, pidámosle al Señor la ayuda. Digámosle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a romper esas cadenas, ayúdame a controlar mi carácter, ayúdame, Señor, a levantarme de donde estoy tirado. Pero no me dejes ahí. Y hermanos, si Jesús fue capaz de morir en la cruz por ti, por mí, para salvarnos, ¿tú crees que Jesús no te va a escuchar y no te va a tender la mano para ayudarte? Claro que sí, claro que sí. Solamente Dios está necesitando que tú extiendas tu mano y te dejes ayudar por Él. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.